El vídeo de hoy os va a dejar locos porque os traigo una marca que lo va a cambiar todo, lo vais a ver. Es una marca que llevo 2 meses probando, que yo había leído mucho de ellos, pero nunca la había llegado a probar y ahora que lo he probado me ha dejado loco. Es muy diferente a otras marcas, hace las cosas con una magia negra, con algo que realmente es que sorprende, ahora lo vais a ver. El vídeo de hoy va a ser un vídeo que os voy a presentar básicamente qué es lo que puede hacer, no voy a entrar en detalle en configuración porque no tiene ningún sentido, porque como vais a ver ahora es una marca que está muy por encima de muchas otras marcas, pero algo muy importante, a un precio que realmente sorprende muchísimo. Tiene, como vais a ver también, que os lo voy a explicar, desde equipos muy top, pero cuando digo muy top es por encima o a nivel de Cisco, a nivel de muy enterprise para montar grandes data centers de cosas que vosotros no podéis ni imaginar, hasta ya, como es lógico, a nivel más básico, a nivel ya del que evidentemente nosotros podemos utilizar, a nivel de instaladores. Vais a ver que también os va a dejar locos, la facilidad de instalación, de despliegue, de configuración es brutal. Y yo la verdad es que, como ya sabéis, he probado muchos equipos en mi vida, he probado básicamente todas las marcas del mercado y realmente es que esta me lleva loco. ¿Por qué? Porque es que es totalmente diferente al resto, hace las cosas de una manera perfecta, las hace de una manera muy sencilla, muy intuitiva y sobre todo por un precio que realmente también, cuando me he enterado de los precios que tiene, también me ha dejado bastante loco. Es una marca que va a dar muchísimo que hablar, que va a desplazar a muchísimas marcas muy consolidadas en el mercado, sobre todo a nivel de instalador. Vais a ver cómo se va a empezar a hablar mucho de ellas. Yo es una marca por la que voy a apostar muy fuerte. Si eres un instalador, si eres un integrador, de verdad que échale un ojo porque, como vas a ver ahora, es algo totalmente diferente. Mirad, la marca es esta de aquí, se llama Ruggi Reggi. Realmente son dos marcas, ahora os explicaré por qué realmente son dos marcas, aunque evidentemente es una. Antes de pasar a explicaros qué es lo que es capaz de hacer esta marca, por qué es tan diferente, quiero que entendáis el contexto de qué es Ruggi Reggi, porque es muy importante que entendáis de dónde vienen. Como ya he dicho antes, es una marca china que aquí en Europa es muy poco conocida, ahora se están expandiendo al resto del mundo y en China es un auténtico monstruo que ha montado empresas muy grandes. Ellos tienen como dos marcas, dos divisiones, una que sería Ruggi y otra que sería Reggi. Ruggi, ¿qué es? Ruggi es la matriz, es la empresa matriz y está básicamente enfocada a grandes infraestructuras. Como podéis ver aquí, ellos están a nivel de Cisco, a nivel de Aruba, a nivel de HP Enterprise, es decir, están a un nivel muy alto. Y después, por otro lado, estaría Reggi, que estaría más enfocada a otro tipo de empresas más pequeñas, a lo que nosotros llamaríamos pyme, a lo que sería un SOHO o un small business. Ellos muchas veces lo que hacen es un desarrollo para lo que sería la marca principal, lo que sería Ruggi, es decir, para grandes infraestructuras que os voy a mostrar ahora. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando luego tienen que desarrollar para lo que sería la gama de Reggi, muchas veces lo que hacen es cogen todo el know-how, todo el desarrollo que tienen para las grandes infraestructuras y lo llevan directamente a lo que sería la gama Reggi, que sería una gama, como si dijéramos, más baja. Y para que pongáis en contexto a la marca, mirad, ellos trabajan con operadoras chinas, pero de este nivel. China Mobile tiene 1.000 millones de usuarios. China Unicom y China Telecom, cada una de ellas tiene alrededor de 450 a 500 millones de clientes. Es decir, cualquiera de estas, que serían de una gama como de segunda división, son muchísimo más grandes que cualquier operadora que tengamos en Europa. Ellos son capaces de dar infraestructura a grandísimas empresas de telefonía. Ocurriría lo mismo con los centros de datos. Ellos son capaces de proveer de equipos. Alibaba, Tencent, ByteDance son los que están detrás de TikTok. Para que pongáis en contexto lo que os acabo de comentar, mirad, aquí está la marca, Ruggi, Reggi, aquí están los equipos. Y si nos venimos a productos, aquí está switches, wireless, routers. En switches tenemos switches para centros de datos, para campus, para la nube. Si nos venimos, por ejemplo, los switches de los centros de datos, mirad, los tenemos de core y de acceso. Vamos a abrir este. Aquí lo tenemos. Mirad, soporta puertos de 400, de 100 y de 800 gigabits por segundo. Una auténtica barbaridad. Para que os hagáis una idea, soporta 288 puertos de 400 gigabits
1152 de 100 gigabits por segundo y luego puertos de 800 gigabits por segundo. Como acabamos de ver, el que puede lo más puede lo menos. Evidentemente, vosotros no vais a instalar equipos con puertos de 400 ni de 800 gigabits por segundo, no vais a montar infraestructuras para dar servicio a 200, 300, 1000 estudiantes en una universidad, evidentemente no lo vais a hacer, pero lo que quiero que tengáis muy claro es que si son capaces de hacer eso y que esa tecnología la están trasladando a lo que serían los equipos para pyme, equipos de gama más baja, por lo cual muchas veces hacen desarrollos para lo que ellos piensan que es una empresa de tamaño mediano o un desarrollo de tamaño mediano, como podría ser un colegio o algo así, pero realmente están metiendo una tecnología impresionante, y es que eso en la configuración, como vamos a ver ahora, en los rendimientos y en todo, es que a mí me ha dejado loco, es que está muy por encima del resto de marcas muchísimo más caras. Por ejemplo, para que veáis de lo que os estoy hablando, vamos a ver el caso de un despliegue. Es decir, nosotros somos un instalador, tenemos que hacer una instalación en un colegio, en una universidad, en un hotel, da igual, donde sea. Tenemos muchos puntos de acceso Wi-Fi, tenemos varios switches, es una instalación ya un poquito compleja. ¿Y qué ocurre? Que en primer lugar, muchas marcas utilizan lo que se llama un controlador. De hecho, aquí a este canal os he traído controladores, os he traído marcas, de tal manera que tenemos que o bien comprar un controlador o bien instalarlo dentro de un ordenador, dentro de un servidor, con la complejidad que eso conlleva. En este caso no, en este caso Ruggie directamente no utiliza controlador. ¿Por qué? Porque el controlador está ya dentro de los equipos, nos ahorramos ese paso, realmente no es un controlador como tal, pero bueno, realmente está dentro de los puntos de acceso Wi-Fi, está dentro también del router, de tal manera que ese paso nos lo ahorramos. Pero no es el caso de ahorrarte el controlador, es la manera en la que se hace el despliegue. ¿Cómo se hace en el caso de Ruggie? Se hace de una manera que yo cuando lo probé había leído que se hacía así, pero realmente no pensaba que era tan sencillo y realmente dije, esto no puede ser así, porque esto es magia negra. Y realmente es que sí que es así. Es tan sencillo como con la aplicación te la descargas y una vez que tienes la aplicación en el móvil vas a cualquier elemento de la red, como por ejemplo puede ser el switch, como estamos viendo ahora en el switch que tengo en mi casa, de tal manera que con la aplicación hacemos una captura al código QR y automáticamente detecta todos los elementos de la red. En este caso es una red muy sencilla porque solo tiene los dos puntos de acceso Wi-Fi, pero realmente detecta todos los puntos de acceso, detecta el switch, detecta el router, detecta todo, él solo los incorpora, los autoconfigura y como podemos ver aquí también te los pinta ya dentro de lo que sería el teléfono móvil y ya lo tienes hecho. En este caso serían solo dos puntos de acceso Wi-Fi, pero la semana pasada en Naslan estuve hablando con un instalador que había hecho básicamente una instalación parecida, pero en un colegio con 40 puntos de acceso Wi-Fi y hizo lo mismo, fue con el teléfono móvil, fue al switch, le hizo la captura del QR y automáticamente se le pintaron los 40 puntos de acceso Wi-Fi, algo que es una pasada porque ahorra muchísimo tiempo y ahorra muchísimos problemas. Como vemos, la calidad del software es muy importante, tiene una calidad de software y como vamos a seguir viendo, increíble. Pero es que el hardware, como os he comentado antes, lo que hacen es el hardware a nivel enterprise lo llevan a nivel doméstico o a nivel, en este caso, pyme. Yo tengo estos dos puntos de acceso Wi-Fi, ya los tengo configurados, tengo uno en una planta arriba en mi habitación o en una de las habitaciones y el otro la tengo en el salón. Vamos a ver cómo hace el roaming, porque es algo importantísimo. Hoy en día la calidad del roaming y la calidad de los puntos de acceso Wi-Fi es importantísimo y en este caso el roaming es donde se demuestra la calidad de un punto de acceso. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nosotros cuando estamos en una oficina y vamos andando y vamos cambiando de un punto de acceso a otro o en un colegio o donde sea porque son distancias grandes, es muy importante que no se pierdan paquetes. Tengo varias maneras de hacerlo a través de realidad aumentada y de manera normal. Lo hago con realidad aumentada, AR, realidad aumentada. Aquí me dice que si quiero hacer la prueba con un plano le cargaría el plano y lo que vais a ver ahora lo haría además sobre un plano. Pero bueno, como no tengo el plano, lo voy a hacer sin el plano, por lo cual le digo que prueba sin plano y aquí está. Y aquí tengo el punto de acceso Wi-Fi. Lo he llamado Wi-Fi 6, no me he complicado la vida porque es un Wi-Fi 6 y bueno, vemos que la señal es muy buena, el RSSI es de menos 38 dBm porque estoy justo al lado, la tasa de negociación es muy alta, 2400 megabits por segundo y la latencia lo mismo. Ahora me alejo, me acerco a la puerta, la abro, me estoy alejando del punto de acceso Wi-Fi, evidentemente la señal va empeorando, va subiendo.
y vais a ver cómo va a cambiar. Ya está, ya ha cambiado y aquí vemos que aquí arriba pone Wi-Fi 7. ¿Por qué? Porque me he conectado a un punto de acceso Wi-Fi o lo ha hecho el sistema de manera automática a un punto de acceso que he llamado Wi-Fi 7. Al igual que antes no me he complicado la vida. Aquí está el router con el switch PoE que alimenta en este caso los puntos de acceso Wi-Fi y aquí está. Vemos que se llama Wi-Fi 7, vemos que la señal es muy buena, menos 19 evidentemente porque estoy justo al lado. La tasa de negociación 2400 y lo más importante, la pérdida de paquetes es 0. Ha hecho un cambio de un punto de acceso Wi-Fi al otro con una pérdida de paquetes 0. Y bueno, lo voy a parar, le digo ver informe, aquí está. Aquí en la parte de arriba vemos el itinerario y aquí está lo más importante. Vemos que ha pasado de un punto de acceso que se llama Wi-Fi 6 a otro punto de acceso que se llama Wi-Fi 7. Aquí lo pone itinerancia 1, aquí vemos todos los datos. Y aquí abajo vemos cómo la latencia ha subido, cómo ha subido también o ha empeorado la señal y de repente ha cambiado, ha quedado en picado la latencia. ¿Por qué? Por esto de aquí, porque ha cambiado de un punto de acceso a otro. Vemos que en este caso la tasa de pérdida de paquetes en todo este proceso, mientras he estado todo el tiempo conectado, ha sido de 0, no ha habido ninguna pérdida de paquetes. Y bueno, vemos que la latencia promedio ha sido de 30 milisegundos, la señal de menos 45 dBm y la tasa de promedio de negociación de casi 1900 megabits por segundo, algo que está muy bien. Y la configuración de cuándo queremos que haga ese salto de roaming, que pase de un AP a otro, es muy sencillo. Mirad, aquí tengo la topología de mi red y aquí tenemos las diferentes frecuencias, los 2,4, los 5 y si tuviéramos los 6 GHz estarían aquí. Y desde aquí, como podemos ver, podemos configurar la sensibilidad en cualquiera de las frecuencias. Podemos hacer una sensibilidad mayor o menor. Lo mismo ocurriría con el umbral de acceso, eso sí, teniendo en cuenta que si ponemos un umbral demasiado alto vamos a tener problemas, pero bueno, podemos hacer la configuración en función de nuestras necesidades, en función de nuestros dispositivos, en función de lo que queramos hacer y aquí está. Otra herramienta que para mí es muy importante y que me ha sorprendido mucho es el NAT transversal. Es algo que también es gratuito, vuelvo a repetir, todas las herramientas y todo es gratuito, no tiene licencia. De hecho, como vais a ver ahora, el NAT transversal es muy importante para los instaladores y la calidad del software y del hardware yo creo que incluso valdría para usuario final, para usuario doméstico, porque yo he manejado muchas redes o muchos equipos de teóricamente uso doméstico y os puedo garantizar que este es más barato y además de que es más barato, es más potente y muchísimo más sencilla la configuración. ¿Y qué es el NAT transversal? El NAT transversal es un túnel que abre, en este caso Ruggie, hacia sus equipos, por lo cual no es que puedas acceder a los equipos y configurarlos como ocurre con los controladores de otras marcas, que eso lo hacen muchas otras marcas, que tú en remoto, desde un ordenador, desde el teléfono móvil, puedes acceder a un switch, puedes acceder al router, a un punto de acceso y configurarlo. Evidentemente, como vamos a ver ahora, también se puede hacer, pero lo más importante de todo es que puedes acceder a través de un túnel que ellos crean, un túnel temporal, puedes acceder a cualquier elemento de la red, a una videocámara, a un servidor, a un ordenador, a lo que quieras. Esto es muy útil, ¿por qué? Porque ya no es que tengas un problema en un equipo, en la red, porque un punto de acceso Wi-Fi te falla y te tienes que desplazar, en el caso de que sea una instalación tuya, y perder tiempo en ir a ver qué es lo que le ha pasado al punto de acceso Wi-Fi, que evidentemente lo puedes monitorizar en remoto. Es que a lo mejor te llaman, porque es una empresa de IT, te llaman que tienen un fallo en la impresora, que hay una cámara que no está grabando, cualquier problema que haya, y ahí sí que te tienes que desplazar. Puedes acceder en remoto bien desde un teléfono móvil o bien desde un ordenador, puedes acceder al equipo que esté conectado a la red, de tal manera que vas a poder solucionarlo sin tener que desplazarte. Y algo muy importante, no te hace falta DNS, no hay que abrir puertos. Funciona a través de un CGNAT, aunque hay un CGNAT da igual, va a funcionar exactamente igual, no funciona por VPN. Funciona de una manera transparente, de una manera muy sencilla, como vamos a ver ahora, de tal manera que os va a solucionar muchísimos problemas. De verdad es que parece magia negra, así que venga, vamos a verlo. Yo en primer lugar estoy conectado en remoto, estoy conectado desde fuera de la red, aquí lo podemos ver, estoy conectado a través de la nube. Aquí vería todos los proyectos, es decir, todas las instalaciones que llevo, yo en este caso solo tengo uno, accedemos a la que tenemos el problema, vemos cómo es la instalación. Y yo en este caso, ¿qué es lo que haría? Accedería a clientes, a todos los clientes que tengo conectados. Aquí veo los ordenadores, las cámaras de videovigilancia. Si me voy a la siguiente página, veo la impresora. Pero ahora imaginad que me llaman que hay un problema con la impresora. ¿Qué es lo que hago en este caso?
accedo a través de el NAT transversal. Accedo a la impresora, aquí podría haber más datos y aquí está NAT transversal. ¿Y qué es lo que hago? Lo marco. Me dice cómo me quiero conectar a través de HTTP, HTTPS, diferentes protocolos. Elijo el que yo quiera. Esta es la IP que tiene en la red local esta impresora, contando con que yo estoy conectado en remoto, y le digo aceptar. Me dice que se va a crear un túnel, le digo que sí, y aquí está. Ya accedo a la impresora, y ahora una vez que accedo a la impresora, pues bueno, ya vería cuál es el problema que tiene. ¿Y qué ocurre si lo tuviéramos que hacer desde un teléfono móvil porque nos pilla fuera de la oficina? Pues exactamente lo mismo. Vamos a verlo. Al igual que antes, ahora estaría fuera de la oficina, estoy en 3G, me pilla fuera, me llaman de una empresa que tienen un problema, ¿y qué es lo que hago? Accedo a través de la aplicación Ruggi. Aquí me saldrían todos mis proyectos, en este caso Naseros. Accedo, me vengo avanzado. Aquí vemos que tengo bastantes parámetros de configuración y el que me interesa es este de aquí, NAT transversal. Lo marco y aquí le digo añadir un nuevo servicio. Aquí en cliente selecciono el dispositivo que yo quiero. Aquí volvemos a ver todos los dispositivos. Por ejemplo, en este caso, imaginad que quiero acceder a esta cámara de aquí. La marco, le digo OK y le digo ir. Y aquí está. Al igual que antes, ahora sería cuestión de meter las credenciales y ya está. Elimino ya el túnel y si quisiera acceder, por ejemplo, al NVR, haría exactamente lo mismo. Aquí lo tengo. Aquí tengo el NVR, lo marco. Este NAS está configurado en el puerto 5000 y ahora le daría a acceder. Activo el puente y le doy a abrir. Y aquí está. Y como vemos aquí arriba, no pone la IP local. ¿Por qué? Porque estoy accediendo a través de una IP remota. Ahora ya, como siempre, metería las credenciales y accedería. Y algo que es muy importante es esto de aquí. Como podemos ver, tiene una caducidad de 3 horas. Es decir, nosotros cuando abrimos este puente, este túnel, va a estar activo durante 3 horas, a no ser que nosotros antes de eso lo eliminemos o lo cerremos. Para seguir poniendo en contexto qué es esta marca, tanto el hardware como el software tiene herramientas que son muy valiosas para un instalador, para un integrador, porque nos pueden ayudar en muchísimas cosas. ¿Qué es lo que es Heatmap? Es una herramienta para hacer el cálculo o el diseño de una instalación, sobre todo evidentemente para el tema del cálculo de los puntos de acceso Wi-Fi. Evidentemente hay muchas marcas que tienen algo parecido, pero ¿qué ocurre? Que te tienes que dar de alta, te tienen que dar de alta como instalador, tienes que descargar un software, tienes que instalarlo, es bastante farragoso. En este caso no hace falta ser instalador, no hace falta estar asociado con ellos, ni ser partner, ni nada. Directamente accedes, como vamos a ver ahora, a la web y ya lo puedes utilizar y ya puedes hacer el cálculo. Y algo que también es muy importante que no lo tienen otras marcas es que aparte de evidentemente tener todos los elementos, en este caso de Ruggi Reggi, para poder elegir todos los elementos para poder configurar la red, también podemos añadir elementos externos a Ruggi, es decir, cámaras de videovigilancia, servidores. Podemos elegir lo que queramos, de tal manera que lo podemos incluir en el presupuesto y lo podemos incluir en el diseño. Vamos a ver cómo sería la creación de un mapa de calor, es decir, de un proyecto. Se hace de una manera muy rápida, evidentemente vamos a verlo muy por encima. Nos venimos aquí a Wireless LAN, elegimos qué tipo de proyecto vamos a hacer, en mi caso, por ejemplo, una oficina, y ahora nos pide que le carguemos un plano. Puede ser una imagen, un PDF, un AutoCAD, da igual. Aquí lo tengo y ahora tenemos que darle una escala, por lo cual, por ejemplo, si sabemos ya las medidas, le daríamos una medida y si no, por ejemplo, aquí nos dice que elijamos 2 puntos, por ejemplo, esta puerta de aquí a aquí. Por ejemplo, estos son 0,8 metros, que suele ser la medida habitual de una puerta. Y ahora ya con esta medida nos va a analizar todo el plano y nos crea la estructura. Aquí está. Aquí tenemos pintadas las paredes, incluso podemos darle el grosor. Imaginad que esta pared, nosotros de alguna manera sabemos que tiene un grosor medio, bajo o alto. Eso evidentemente va a influir en lo que sería la cobertura. Por ejemplo, imaginad que este fuera alto. Ya lo tenemos hecho y ahora ¿qué es lo que hay que hacer? Colocar en los puntos de acceso Wi-Fi. Y aquí tenemos ya todo el listado de los dispositivos, bien sean switches, routers, en este caso los puntos de acceso. Los tenemos de pared, de techo, de exterior. Vamos a colocar de techo, que es lo habitual en este tipo de casos. Y aquí tenemos todos los modelos. Por ejemplo, este de aquí, lo marcamos. Y por ejemplo aquí, en esta sala de conferencias, por ejemplo aquí vamos a colocar 1. Como vemos, conforme lo vamos moviendo, se va viendo la cobertura. Aquí la podemos ver.
se va viendo en tiempo real, esto es muy útil. Vamos a colocar, por ejemplo, otro aquí y otro aquí. Ahora, si por ejemplo necesitáramos en algún sitio que tuviera una cobertura Wi-Fi 7 de 6 GHz, un punto de acceso como por ejemplo este, que es un Wi-Fi 7, y luego algo que también es muy importante, que podemos colocar productos que no sean de la propia Ruggi. Por ejemplo, esta cámara de aquí, la selecciono, imaginad que quisiéramos monitorizar aquí, podríamos colocarle el ángulo, aquí así, podríamos colocarle el ángulo en el que está enfocando, el ángulo de visión, y luego por ejemplo un grabador. Y ahora vamos a ver la cobertura. La cobertura en 2,4 vemos que está bastante bien, es una cobertura bastante homogénea. Aquí tendríamos la escala, 5 GHz, aquí la podemos ver, aquí tendríamos la cobertura de los 6 GHz. Como es lógico, en esta zona de aquí tenemos una cobertura muy baja. Si no nos hace falta, ya está. ¿Qué nos hace falta? La colocamos. Y luego las cámaras, como hemos visto antes, esta sería la cobertura o la visión que tendrían las cámaras. Y si quisiéramos, podríamos decirle que hiciera una colocación automática. Y ahora, como vemos, empieza a hacer el cálculo. Ya ha terminado y nos da como varias opciones: la profesional, la estándar y la suprema. Podríamos darle, por ejemplo, a estándar, a ver qué colocación nos ha hecho. Y bueno, esta es la configuración que nos ha dado. Le diríamos a aplicar. Y esta sería la cobertura que tendríamos. Ahora, por ejemplo, colocaríamos un switch aquí en el cuarto de comunicaciones. Evidentemente podríamos colocar un switch que fuera PoE, le marcaríamos PoE. Por ejemplo, este lo colocaríamos aquí. Y ahora ya si quisiéramos le daríamos, por ejemplo, al cableado, que nos hiciera un cableado de manera automática. Elegimos el tipo de cable, aquí los podemos ver. Elegiríamos, por ejemplo, un cable de categoría 6, lo está calculando. Y aquí está, ya nos ha generado todo el cableado, le decimos aplicar y ya tendríamos nuestra instalación hecha. Y una vez que tenemos ya todo hecho, ¿qué es lo que hacemos? Le damos a exportar. Aquí tendríamos ya todo el listado de materiales, tendríamos aquí la topología y bueno, aquí tendríamos ya todos los planos con todas las coberturas, tendríamos todo, el cableado, y esto sería ya tan fácil como ponerle el nombre de la empresa, la persona de contacto, el teléfono, imprimirlo y enviárselo ya a nuestro cliente. De esta manera tendríamos ya un diseño rápido, sencillo, funcional y ya tendríamos un presupuesto y un proyecto para poder enviar a un cliente. Otro aspecto muy importante es la interfaz gráfica y la manera en la que se configuran los equipos. En este caso la interfaz gráfica es muy sencilla, es muy intuitiva, es muy potente, para mí está muy bien organizada. A lo largo de sucesivos vídeos sí que os iré explicando cosas más detalladamente, sí que haremos alguna configuración, sí que entraré más al detalle de algún equipo. Como habéis visto a lo largo del vídeo, esta marca tanto por hardware como por software está muy por delante de muchísimas marcas del mercado. Yo creo que en el momento que sea más conocida va a desplazar a muchas marcas, se las va a llevar por delante, marcas muy consolidadas, marcas que se han dormido en los laureles porque ellos lo hacen a un precio muy inferior y con unas prestaciones muchísimo más altas y sin licencias y con una cantidad de herramientas tremenda. De verdad, darle una oportunidad. Aquí os dejo un QR para que podáis descargar la aplicación, por lo menos para poderla probar, para que veáis cómo es y de verdad darle una oportunidad. Quiero darle las gracias en este caso a Visiotech, que son los que me han cedido estos equipos para probarlos. Visiotech es el distribuidor oficial aquí en España. Abajo seguramente dejaré el link para, bueno, si le queréis preguntar, a mí me podéis preguntar también, pero bueno, si queréis preguntarle cualquier cosa, ellos encantados de ayudaros. Y bueno, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartidlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.